Capítulo 15. Un alfa sin manada. ¿Su alfa? Imposible. ¿Por qué mataría el alfa a su propia manada? Preguntó Derek con curiosidad. Los jóvenes Ales probablemente nunca supieron qué le sucede a un alfa cuando mata a sus propios betas, así que para ellos no tendría sentido, pero para Scott, esto era perfectamente normal, en cierto modo. En su futuro, los rumores de que los alfas podían volverse más poderosos matando a sus betas se extendieron por todo el mundo, por lo que el número de alfas que convertían a la gente en hombres lobo solo para matarlos aumentó mucho. Pero, en ese momento, se suponía que la única manada en este lado del mundo que sabía sobre este asunto era Deucalion y la manada alfa, así que, a menos que este alfa también lo supiera, no tenía mucho sentido que matara a su manada. Aún así, el instinto de Scott le decía que el alfa sabía exactamente lo que estaba haciendo. Porque le resultaría ventajoso. Nunca vimos al alfa ni tampoco su rastro. El rastro que seguíamos termina aquí, con los cuerpos. Así que puede moverse más rápido y mejor por su cuenta. Además, si necesita una nueva manada, puede empezar a convertir gente en hombres lobo y crear una nueva. En otras palabras, no necesitaba su manada desde el principio. Probablemente planeaba deshacerse de ellos desde el principio, y por eso no intervino en la lucha que tuvimos contra sus betas, dijo Scott con expresión seria. Aunque sea un alfa, sin una manada estará débil por un tiempo. Un alfa es tan fuerte como lo sean sus betas, y cuanto más grande sea su manada, dijo Cora con expresión seria y tono decidido. Obviamente, no comprendía lo equivocada que estaba. Es cierto que un alfa es más fuerte cuanto más fuerte y grande sea su manada. Pero un alfa que mata a sus propios betas adquiere su poder, así que este alfa, en lugar de debilitarse, era más poderoso que antes. Dudo que las cosas sean tan fáciles, dijo Scott con una leve sonrisa. Las cosas se van a complicar mucho ahora. Peter es un alfa, pero como Talia sigue viva, tal vez pueda controlarlo lo suficiente como para que no inicie una matanza. Pero ahora ha aparecido un nuevo alfa, y parece que este alfa conoce el método para volverse más fuerte matando a su propia manada. Además, los Argent y los Ale definitivamente tendrán una gran pelea en el futuro, ya que los Argent son cazadores de hombres lobo y los Ale sospechan que uno de ellos fue el responsable del incendio, lo cual era una suposición correcta, una pelea entre ambas familias era cuestión de tiempo. Mierda, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Emily un poco irritada. No es que podamos hacer mucho. Deberíamos ir a casa y explicarle todo a mamá y a Laura, dijo Derek con expresión seria. Justo cuando se dirigían a la puerta, un ruido los detuvo. ¿Es ese el sonido de un coche? Preguntó Cora con confusión. Más de uno, oh, mierda, es el sheriff y los oficiales, todos ellos, dijo Derek con el ceño fruncido y un tono serio mientras miraba a la gente a su alrededor. Tenemos que irnos, dijo Cora, e inmediatamente comenzaron a correr para alejarse del lugar antes de que la gente del departamento de Beacon los atrapara. Una vez fuera de la casa, comenzaron a correr a toda velocidad, y solo les echaron un vistazo rápido para ver varios autos estacionados frente a la casa y a los oficiales entrando. Varios minutos después, la propiedad de Ale. Derek, Scott, Emily y Cora acababan de llegar a la casa y enseguida le contaron a su familia lo que habían visto. Todos parecían confundidos, pero Talia era la que se veía más sorprendida y preocupada. No lo entiendo. ¿Por qué mataría a su propia manada? Dijo Laura con expresión confusa y preocupada. Bueno, nosotros tenemos la misma pregunta. Scott, por su parte, cree que el alfa por sí solo tiene una mayor ventaja, dijo Derek con expresión seria. ¿De verdad? ¿Por qué? Preguntó Matthew, algo confundido y curioso. Porque nunca lo hemos visto, tampoco hemos detectado su olor. Teníamos el olor de sus betas, pero como todos están muertos, no tenemos forma de rastrearlo ni de reconocerlo, dijo Emily con expresión exasperada e irritada. Así que, básicamente, ahora puede moverse con más libertad y rapidez. Joder, es una buena idea, dijo Laura, algo enfadada. Sí, además, si quiere puede crear nuevos betas, dijo Cora mientras dejaba escapar un profundo suspiro.
Interesante, no es una mala jugada en absoluto, y eso explica sus acciones cuando luchaste contra sus betas. Eran solo peones para él. Si eran demasiado débiles, solo los retrasarían, así que no los ayudó cuando los derrotaste. Por otro lado, probablemente habría hecho algo para ayudarlos si la diferencia de poder entre ambos grupos no fuera tan grande, y en cualquier caso, todavía tiene la ventaja. Ahora puede hacer lo que quiera y sabe de nosotros y un poco de nuestra fuerza, tiene información, pero nosotros no tenemos ninguna información sobre quién es el alfa, y nos llevará algún tiempo antes de que podamos rastrearlo con éxito, dijo Peter con una expresión de asombro en su rostro mientras intentaba comprender todo el escenario y el plan del enemigo. Y eso ni siquiera es lo peor, dijo Scott con voz baja y cansada. La familia Ale lo miró con curiosidad y el ceño fruncido. ¿Qué puede ser peor? ¿Qué no nos has contado? Preguntó Cora caminando junto a Scott con los brazos cruzados sobre el pecho. Tengo una teoría desde que conocí a la manada alfa. Es algo que me ha estado inquietando desde hace un tiempo, y mis instintos me dicen que no es solo una teoría, dijo Scott con un tono tranquilo, mirando a Cora y luego a Talia. Lo sabes, ¿verdad? Preguntó Talia con expresión seria. Son mis instintos los que me dicen cómo son las cosas, dijo Scott. ¿Qué está pasando? ¿Alguien puede explicarnos de qué están hablando? Preguntó Cora, visiblemente irritada. El resto de los Ale miraron a Scott y Talia con expresión seria. ¿Alguno de ustedes sabe cómo funciona la manada alfa? ¿Cómo puede funcionar una manada llena de alfas? Preguntó Talia. Simplemente asumimos que el alfa más fuerte es el que está al mando, dijo Derek con un ligero ceño fruncido. Es cierto, pero no del todo. Acabo de oírlo, es más un rumor que otra cosa, pero un amigo me dijo que era verdad. Como ya deberías saber, la manada alfa tiene requisitos para quienes se unen a ella. El principal es matar a tu antigua manada y al consejero de la misma, dijo Talia con expresión seria pero tono airado. Es una barbaridad, si me preguntas. Es un requisito estúpido, ¿y cuál sería el motivo? ¿Se supone que es para poner a prueba la lealtad de quien se une a ellos o alguna tontería así? Preguntó Emily con tono airado y el ceño fruncido. Estaba especialmente enfadada por este requisito porque recordaba las palabras de Deucalion a Talia, en las que decía que no le importaban ni ella ni su padre, y también sabía que Deucalion quería a Scott de su lado muerto, así que esperaba que Scott acabara matándola, ya que aparentemente formaba parte de la manada de Scott. Ese no es el único motivo, hay algo peor por lo que los alfas que se unen a la manada alfa tienen que matar a sus antiguas manadas, la razón de su gran poder, dijo Scott con una expresión cansada y triste. ¿Qué quieres decir? Preguntó Cora con expresión de sospecha, mirando a Scott. Scott solo suspiró y miró a Talia para que le explicara. Como bien sabes, el poder de un alfa aumenta cuanto mayor es el poder de los miembros de la manada y cuantos más miembros tenga la manada. Pero hay algo que probablemente desconocías, y es que, un alfa puede volverse más fuerte matando a los miembros de su manada, dijo Talia con un tono tranquilo y pausado. Todos los presentes tenían los ojos bien abiertos, a excepción de Scott, que ya lo sabía. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Y por qué nunca habíamos oído hablar de nada de esto? Preguntó Laura mientras se acercaba a Talia. No mucha gente sabe esto. Deucalion descubrió este hecho cuando fue atacado por uno de los miembros de su manada, así que mató a ese beta para protegerse. Lamentablemente, sucedió después de que perdiera la vista, por lo que ya se encontraba en una situación muy difícil. Descubrir este secreto solo lo volvió más malvado y obsesionado con el poder, dijo Talia mientras se sentaba. Ella estaba al tanto de lo que le había sucedido a Deucalion. Lo visitó después de lo ocurrido con Gerard, pero para entonces ella estaba cambiando. No debería sorprender que un alfa pueda hacer eso. Es decir, los betas pueden robarle el poder a un alfa matándolo. Así que no debería sorprender que un alfa también pueda arrebatarle el poder a un beta una vez que lo mata. Claro que hay diferencias, pero la capacidad de absorber el poder de otro es común entre los hombres lobo.
Siempre hay ciertas reglas, pero aparentemente, en el caso de un alfa, solo puede absorber el poder de aquellos a quienes mató si pertenecían a su manada. La razón debe ser que tenía cierta conexión con ellos, dijo Scott con tono serio y los ojos cerrados. Scott tiene razón, de la misma manera que un beta y un omega pueden arrebatarle el poder a un alfa, los alfas pueden arrebatarle el poder a sus betas matándolos. Esa es también una de las razones por las que los alfas de la manada alfa son tan fuertes en comparación con otros alfas, porque mataron a todos sus betas y les arrebataron su poder, dijo Talia mientras recordaba aquel encuentro contra la manada alfa de hacía unos años. Ella era lo suficientemente fuerte como para luchar uno contra la mayoría de los miembros de la manada alfa, pero Deucalion era completamente diferente. Entonces, esto significa que el alfa que buscamos es más fuerte porque mató a los miembros de su manada. ¡Genial!, dijo Peter antes de resoplar ante la idea. ¿Y cómo resolvemos esto?, preguntó Matthew con expresión seria mientras miraba a Talia. No podemos hacer mucho. Supongo que el único plan de acción que podemos tomar por ahora sería el mismo que usamos con el último alfa con el que tuvimos que lidiar, dijo Talia con tono cansado mientras se frotaba la sien. ¿Te das cuenta de que tardamos un mes en encontrar al alfa y a su manada, y la única razón por la que lo hicimos fue porque atacó a Laura, luego Scott y su amigo los encontraron durante la pelea y nos lo contaron? Dijo Peter con tono irritado mientras hablaba con su hermana. Lo sé, pero como ya dije, no hay mucho que podamos hacer al respecto. Por ahora, patrullaremos Beacon Hills tratando de encontrar al alfa e impedir que siga causando daño a nadie, dijo Talia con tono firme y decidido. También debemos tener cuidado con los cazadores, dijo Matthew con un profundo suspiro. Todos parecían cansados de los recientes acontecimientos. Creo que todos deberíamos descansar un poco. Especialmente ustedes tres, mañana tienen clases, dijo Laura con tono cansado mientras miraba a Scott, Emily y Cora. Estoy de acuerdo con Laura, tenéis que descansar un poco, nosotros nos encargaremos de las cosas a partir de ahora, dijo Derek mirando a su hermana, a su primo y, finalmente, a Scott. Espera, quiero ayudar. No me quedaré de brazos cruzados mientras luchas, dijo Cora con el ceño fruncido. Estoy de acuerdo, ya no somos niñas pequeñas, dijo Emily con una ceja arqueada y un tono desafiante. Todavía eres muy joven, dijo Matthew con una mirada de preocupación hacia su hija. ¿De qué estás hablando? Derek tenía más o menos nuestra edad cuando empezó a ayudar en asuntos relacionados con la manada, dijo Emily con el ceño fruncido. Lo siento, Emily y Cora, pero ninguna de las dos se involucrará en esto, a menos que sea absolutamente necesario. Ahora, descansen. Matthew, intenta hablar con el sheriff y averigua qué saben y qué opinan sobre la situación. Derek, Laura y Peter, a partir de mañana patrullarán Beacon Hills e intentarán localizar al alfa. Yo también tengo un asunto que atender, ¿queda claro?, dijo Talia con voz firme y decidida. La chica quiso decir algo, pero decidió no hacerlo, pues ya sabía cómo era Talia cuando tomaba una decisión. Finalmente, todos asintieron. Hola, cachorrito. ¿Quieres quedarte aquí esta noche? Es bastante tarde y podría ser peligroso que vuelvas a casa, dijo Laura con una dulce sonrisa mientras hablaba con Scott. El chico solo le sonrió y la abrazó antes de negar con la cabeza. No puedo. Le dije a un amigo que se quedara en mi casa y que llegaría tarde, así que tengo que ir a ver si todo está bien, dijo Scott con voz tranquila y suave. Vamos, Scott, no le pasará nada a Isaac si no lo buscas esta noche. Quédate aquí, es más seguro y podríamos pasar más tiempo juntos, tal vez compartir un rato en mi habitación. Mi cama es lo suficientemente grande, dijo Emily con una sonrisa, acercándose a Scott. Scott se quedó boquiabierto. Hacía tiempo que Emily no se comportaba de forma tan atrevida con él. Vale, soy muy paciente, pero eso puede esperar unos años más. Vete a la cama ya, dijo Matthew con expresión asustada mientras cogía a su hija de los brazos y la arrastraba hasta su habitación. Creo que deberías irte, dijeron Talia y Laura al unísono, con una expresión extraña y preocupada en sus rostros.
Claro, estaban preocupadas por Scott y no querían que Emily intentara nada con él durante la noche, por si acaso se quedaba con ellas. Sí, debería irme, nos vemos mañana o algo así, dijo Scott un poco nervioso mientras se alejaba. Después de salir por la puerta, dio unos pasos y entonces oyó que alguien corría hacia él. Cuando se dio la vuelta, vio a Cora, que parecía un poco enfadada. Yo no hice, Scott estaba a punto de decir algo cuando ella le dio un puñetazo en el hombro. Scott hizo una mueca de dolor. Lo vi, sé que no hiciste nada, no es por eso que estoy aquí, al menos no del todo, dijo Cora con voz suave y tranquila. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó Scott con sorpresa y curiosidad. Solo quería recordarte que tengas cuidado ahí fuera. Sé que atraes muchos problemas y sé que, sin mí para protegerte, es muy probable que te metas en líos, dijo Cora con tono cansado e irritado. Scott solo sonrió ante sus palabras. ¿Así que atraigo problemas? ¿Es por eso que te gusto? Dijo Scott con un tono juguetón y burlón. Cora abrió mucho los ojos por la sorpresa e incluso se sonrojó un poco. Le dio otro puñetazo en el hombro a Scott. ¿Eres un idiota, lo sabías? De todos modos, también quería decirte que la única manera en que tú y Emily pueden estar juntos en una habitación es si yo estoy con ustedes dos adentro. Después de ver tu reacción a sus palabras, dudo que siquiera la detengas si intenta algo, eres demasiado blando e ingenuo para hacerlo, así que tendré que estar allí para asegurarme de que no pase nada. Scott ni siquiera pudo decirle una palabra. Estaba realmente sorprendido por las palabras de Cora, y no podía entender lo que significaban. Sabía que ella hablaba en serio sobre que no se le permitiera estar solo en una habitación con Emily, dudaba que alguien de la familia Ale alguna vez permitiera algo así, pero escuchar las palabras de Cora fue una sorpresa agradable y confusa. Cora, yo no, quiero decir, Scott empezó a murmurar muchas cosas, pero no lograba expresarse con claridad. Cora lo miró con una leve sonrisa e incluso soltó una risita ante la reacción de Scott. Cuídate, nos vemos mañana, dijo Cora antes de darle un beso rápido en la mejilla a Scott. Él no pudo evitar tocarse la mejilla con la mano, y una gran sonrisa tonta apareció en su rostro. Eso solo hizo que la sonrisa de Cora se ampliara aún más, y ella estaba feliz de ver lo que podía provocarle. Finalmente, se despidió con la mano y entró corriendo a su casa. Scott la vio marcharse, luego se quedó quieto unos minutos antes de dirigirse a su propia casa. Unos minutos después, la casa de Cal. Scott acababa de llegar a casa. Estaba agotado. Lo único que quería era dormir unas horas antes de ir a la escuela al día siguiente. Al entrar, encendió la luz y una sonrisa apareció en su rostro. En la sala, Isaac y Stiles dormían en el sofá. Scott decidió no despertarlos, así que primero levantó a Stiles y lo llevó a la habitación de invitados. Una vez que se aseguró de que Stiles dormía cómodamente, fue a buscar a Isaac, lo levantó y lo llevó a su habitación. Originalmente, planeaba dejar a Isaac en la habitación de invitados, pero con Stiles en casa, aunque sería divertido ver su reacción por la mañana si los ponía juntos en la misma habitación y cama, decidió que estuvieran cómodos en habitaciones separadas. Una vez que dejó a Isaac en su habitación, Scott regresó a la sala y, finalmente, con un suspiro de cansancio, decidió no dormir esa noche para asegurarse de que sus amigos estuvieran bien. También necesitaba ir a sus casas a buscar sus cosas para la mañana siguiente. Sería una noche larga. Al día siguiente, era temprano por la mañana y Scott decidió preparar el desayuno para sus amigos. Stiles e Isaac seguían profundamente dormidos. Después de unos minutos, Scott finalmente terminó de preparar el desayuno. De repente, alguien llamó a la puerta. «Ya voy», dijo Scott con una sonrisa. Dejó todo preparado sobre la mesa y se dirigió a la puerta. Para su sorpresa, al abrirla, Allison estaba allí con una expresión nerviosa en el rostro. «Hola», dijo Allison un poco más alto de lo que quería. Inmediatamente se puso más nerviosa y empezó a mirar a su alrededor. Scott estaba confundido por la presencia de Allison en su casa tan temprano por la mañana. «Hola, Allison».
Qué sorpresa verte aquí, sobre todo porque es sábado por la mañana y no recuerdo haberte dicho dónde vivo, dijo Scott con una leve sonrisa, pero con evidente confusión en su tono. Sí, bueno, le pedí tu dirección a tu amigo Isaac. Yo, quería saber si estabas bien, escuché que hace unos días tuviste un encuentro con lobos en el bosque, y al parecer, decidiste ser el cebo para salvar a tus amigos. Además, ayer saliste corriendo en cuanto oíste el grito, así que supongo que llevas el espíritu de héroe en la sangre, dijo Allison un poco nerviosa, sin poder encontrar bien la voz ni las palabras que quería decir. Sonrió con incomodidad al ver a Scott mirándola fijamente. ¿Lo de ser un héroe? No sé, solo quería ver si todo estaba bien. Lamentablemente no fue así. Ese pobre hombre estaba muerto y en un estado horrible. En fin, gracias por tu preocupación. ¿Ya comiste algo? Preguntó Scott con una voz tranquila y suave que tranquilizó a Allison. No se sentía muy bien hablando de lo sucedido la noche anterior, así que decidió cambiar de tema. No, simplemente salí de casa en cuanto me desperté, dijo Allison con una leve sonrisa. Scott soltó una risita ante su comportamiento. Parecía ser un poco diferente de la Allison de su vida anterior. Ya veo, no les preocupará a tus padres que vayas a casa de un desconocido tan temprano por la mañana. Dejé una nota. Además, mi papá tenía asuntos que atender, ya que al parecer ayer él y algunos amigos tuvieron un problema con el trabajo, dijo Allison encogiéndose de hombros. Scott ya sabía a qué trabajo se refería. Vale. Pasa, acabo de terminar de preparar el desayuno, ahora tengo que despertar a esas bellezas durmientes de arriba, dijo Scott con una sonrisa, dejando entrar a Allison. Cuando Allison oyó a Scott hablar de esas bellezas durmientes, arqueó una ceja y sintió curiosidad y celos a la vez. ¿Te refieres a las chicas con las que corriste ayer? Preguntó Allison con un tono un tanto duro. ¿Qué? ¿Te refieres a Emily y Cora? ¿Por qué estarían aquí en mi casa? Están en su casa. Es decir, se han quedado otras veces, pero los que duermen arriba son Stiles e Isaac, dijo Scott, algo confundido por el repentino tono brusco de Allison. Podía ver lo nerviosa que estaba y cómo se reprochaba mentalmente. Él simplemente se rió un poco de ella y subió las escaleras para despertar a sus amigos. El primero fue Stiles. Cuando Scott llegó a la habitación, vio a su mejor amigo babeando y murmurando algo mientras dormía. Lidia, eres tan, oh, Dios mío, eres sucia, dijo Stiles en voz baja y suave, con un tono demasiado agradable para el gusto de Scott. Scott primero puso los ojos en blanco, pero de repente se le ocurrió una idea. Se acercó a Stiles y comenzó a gruñir amenazadoramente. Después de unos segundos, Scott gruñó más fuerte y Stiles saltó de la cama y cayó al suelo. Despierta, rayito de sol, es hora de desayunar, dijo Scott con tono juguetón mientras salía de la habitación de invitados. Al salir, pudo oír a Stiles, que estaba enfadado y somnoliento. La próxima vez que hagas eso te meteré un bate cubierto de acónito por el culo, dijo Stiles con un tono algo gruñón. Luego, Scott entró en su habitación y vio a Isaac durmiendo en su cama. Scott se acercó a él y lo movió con suavidad y ternura. Oye, Isaac. Despierta. Es la hora del desayuno. Isaac poco a poco empezó a reaccionar y a moverse en la cama. Después de unos segundos, aún con los ojos cerrados, se incorporó, abrió los ojos lentamente y empezó a mirar a su alrededor. Esta no es mi habitación, dijo con un tono lento y perezoso. Scott soltó una risita al ver la expresión de Isaac. No, no lo es. Esta es mi habitación y es hora de desayunar, dijo Scott saliendo de la habitación con una leve sonrisa. Isaac miró la espalda de Scott mientras salía. Gracias, dijo Isaac en voz muy baja, creyendo que Scott no lo oiría, pero Scott sí lo oyó y no pudo evitar sonreír y sentirse bien. Scott estaba de nuevo en la sala, preparando la mesa para que él y sus amigos pudieran comer algo. Allison ya estaba sentada mientras Scott le servía el desayuno. Unos minutos después, Stiles e Isaac bajaron las escaleras. Buenos días, bellas durmientes, dijo Scott en tono juguetón.
La próxima vez que me despiertes así te voy a destruir, y lo digo en serio, dijo Stiles antes de percatarse de la presencia de Allison. Hola, dice la chica con torpeza. Hola, dice Stiles un poco confundido. Hola, Isaac saludó a Allison con la mano, y ella le devolvió el saludo con una sonrisa incómoda. Scott se dio cuenta y recordó cómo Isaac y Allison se habían enamorado en su vida anterior, así que tal vez podría hacer algo al respecto esta vez. Y hacer felices a ambos. Allison se unirá a nosotros hoy. Por cierto, fui a sus casas y les traje algo, incluyendo ropa. La dejé en las habitaciones que usan, dijo Scott mientras colocaba la comida en los lugares de la mesa. Bueno, supongo que eso no es nada raro. En fin, ¿qué descubriste sobre el grito? ¿Había algún cadáver? Preguntó Stiles después de sentarse junto a Allison. Scott se sentó frente a Stiles, dejando el asiento a su lado para Isaac, de modo que estuviera frente a Allison durante el desayuno. Cadáver, ataque animal, nuestra conclusión fue que se trataba de un indigente, dijo Scott mirando fijamente a Stiles para que entendiera de qué hablaba. Por supuesto, Stiles comprendió de inmediato que se trataba de un ataque de hombre lobo. No pudiste encontrar al animal, ¿verdad? Preguntó Stiles con curiosidad y un poco de entusiasmo. Allison e Isaac intercambiaron una mirada rápida y confusa antes de mirar a Scott y Stiles. Scott solo suspiró. No, no pudimos encontrarlo. Seguimos al animal un rato, pero al final era demasiado rápido. Lo perdimos en el bosque, dijo Scott con tono cansado y un poco de culpa. Oh, bueno, no fue tu culpa, hiciste lo mejor que pudiste, tal vez la próxima vez. Stiles estaba hablando cuando Isaac lo interrumpió. No creo que sea una buena idea. Scott, no deberías estar ahí fuera poniéndote en riesgo, dijo Isaac con expresión preocupada, mirando fijamente a Scott a los ojos. Creo que tiene razón. O sea, estoy segura de que el sheriff debe estar haciendo todo lo posible por encontrar a ese animal salvaje que está matando gente. No deberías intentar cazarlo tú mismo, dijo Allison con expresión seria. Le caía bien Scott, pero la forma en que hablaba de la persona muerta y del animal, como si fuera su culpa y su responsabilidad de tener los ataques, no la hacía sentir bien. Es cierto, mi padre y el resto del departamento están haciendo todo lo posible por encontrar a estos animales salvajes, pero estoy seguro de que no tendrán tanta suerte. ¿Y si encuentran al animal? ¿Y entonces qué? Dijo Stiles un poco irritado. Deberían tener algunas armas que puedan usar para matar al lobo, ¿no? Preguntó Isaac mirando fijamente a Stiles. Mi padre trabaja con armas, así que aunque no tengan ninguna, estoy segura de que mi papá puede ayudar, dijo Allison tratando de apoyar las ideas de Isaac. Mira, no hay problema con que otros se encarguen del animal, pero no es necesario que Scott sea quien intente rastrear al lobo y, al mismo tiempo, se ponga en peligro, dijo Isaac algo irritado. Stiles estaba a punto de decir algo, pero Scott puso la mano sobre el hombro de Isaac y le dirigió una mirada. Lo hago porque quiero, porque es lo correcto y porque no quiero que maten a nadie más. Es mi decisión, es cierto, probablemente lo vuelva a hacer, pero al menos por ahora, o por unos días, me detendré. De todas formas, no hay manera de encontrar al animal, dijo Scott, intentando poner fin a la discusión. Isaac miró a Scott, y al ver la decisión en sus ojos, solo pudo asentir y seguir comiendo. Scott, dijo Allison con expresión preocupada. Justo cuando iba a decir algo más, alguien llamó a la puerta. Todos miraron la puerta con sorpresa y curiosidad. No esperaban a nadie, excepto a la madre de Scott, que llegaría un poco más tarde. Scott se dirigió a la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, oyó quién estaba al otro lado. En el instante en que Scott abrió la puerta, un gran grupo de personas entró en la casa. Te dije que estaba despierto, probablemente ni siquiera durmió nada anoche, dijo Emily entrando en la casa de Scott en el momento en que él abrió la puerta. Hola Scott, no deberías entrar así como así en casa de otra persona, dijo Cora con el ceño fruncido, siguiendo a Emily. Bienvenidas, dijo Scott en voz baja mirando a ambas chicas. Lo siento por ellos, cachorro, pero tenían muchas ganas de venir a verte.
Yo también quería verte, por supuesto, dijo Laura, quien se puso delante de Scott y lo abrazó con una gran sonrisa en el rostro. Después de unos segundos, se separó de él y entró en la casa. Parece que nadie preguntará si pueden entrar, dijo Scott con una leve sonrisa y un tono cansado. Lo siento, creo que después de años viniendo cuando querían, ya no sienten que esta sea la casa de otra persona, dijo Derek con expresión seria y tono irritado. Sí, bueno, ya no hay nada que podamos hacer al respecto, dijo Scott con una sonrisa. Derek le dio una palmada en el hombro y luego entró. Scott, gracias a Dios que estás bien. Ayer Isaac nos contó lo que pasó en la fiesta. Debería haber imaginado que intentarías capturar al lobo con los chicos, a veces eres tan problemático, dijo Erika mientras abrazaba a Scott con mucha fuerza. Estaba muy preocupada por él. Sí, nos diste un buen susto. Me alegra ver que estás bien, dijo Boyd, dándole una palmada en la espalda a Scott una vez que Erika se separó de él. Scott les sonrió a ambos. Gracias, me alegra saber que te preocupas por mí, y lamento si te asusto con mis acciones, dijo Scott. Bueno, ya deberíamos estar acostumbrados, dijo Erika con una sonrisa forzada. Scott la abrazó de nuevo para consolarla y luego le dio una palmadita en el hombro a Boyd. Después les hizo una señal para que entraran en la casa. Scott. Tu casa está llena de gente, no podemos estar a solas así, mándalos para que podamos hablar en paz. Scott oyó a Stiles quejarse de la cantidad de gente en la casa. Scott se dirigió hacia donde estaban todos reunidos. Derek empezó a discutir con Stiles, Cora y Emily hablaban de algo con el ceño fruncido, Erika, Isaac y Boyd se sonreían y hablaban por otro lado, y Laura estaba sola con Allison. Allison miraba a su alrededor incómoda, mientras que Laura simplemente se sentó y observó a Derek y Stiles discutiendo con una sonrisa. Este va a ser un día largo, dijo Scott con una leve sonrisa antes de suspirar levemente. El resto del día transcurrió bastante rápido. El grupo se quedó en casa de Scott casi todo el día, hablando de los acontecimientos recientes. Scott y Rosale encontraron la manera de explicarle a Stiles la mayor parte de la situación, fingiendo que los sucesos recientes solo habían sido ataques de animales, y cuando tuvieron la oportunidad, le explicaron el resto en privado. Durante toda la conversación y algunos juegos, Allison se sintió bastante incómoda. No conocía a la mayoría de las personas allí, solo a Scott e Isaac, con quienes ya había hablado, y al resto solo los conocía de nombre. Erika fue quien más habló con Allison, aunque mantuvo cierta distancia ya que era muy cercana a Cora. Emily apenas habló con Allison y cuando lo hizo, fue desafiante. Cora no habló mucho, pero de vez en cuando se aseguraba de hacer reír o sonreír a Scott, o de desafiarlo solo para jugar un poco con él y así marcar su territorio a Allison, y un poco a su prima. A Derek le molestaba sobre todo la actitud de su hermana pequeña y su prima pequeña hacia la chica Argent. No le gustaba ser tan cercano a una Argent, especialmente después de cómo terminaron las cosas con Kate, pero tampoco le gustaban las miradas de odio que se lanzaban las chicas. Laura, por su parte, siempre estaba alerta, pero probablemente era la que se mostraba más abierta con cualquiera que quisiera hablar con ella. Claro que eso no le impedía molestar un poco a Scott y a sus familiares, abrazando al chico adolescente o siendo muy amigable con él. Scott sabía muy bien cuánto disfrutaba Laura molestando al más joven de la familia, así que solo le sonreía y hablaba con ella para que dejara de hacerlo. Por supuesto, no podía evitar reírse un par de veces con las cosas que hacía Laura. Al final, todos parecieron pasar un buen rato, aunque un poco incómodo, en la residencia McCall. Supongo que nos veremos el lunes o dentro de unos días, dijo Derek con voz tranquila. Sí, necesito descansar el resto del día, y mañana también, así que nos vemos pronto, dijo Scott con una sonrisa, abrazó y se despidió de Rosale. Cora, Emily e incluso Laura tuvieron que darle un beso en la mejilla a Scott antes de que se fuera. Cora y Emily por Allison, y Laura simplemente porque le gustaba bromear con los más jóvenes. Nosotros también nos vamos, yo dejo a Erika e Isaac, dijo Boyd. Erika e Isaac abrazaron a Scott y se despidieron. Adiós, Scott, me lo pasé genial.
Espero que la próxima vez podamos pasar un rato a solas, dijo Allison con una gran sonrisa. Antes de que Scott pudiera responder, ella le dio un beso en la mejilla y se marchó. Tío, esto ha sido agotador. Al menos ahora sé lo que está pasando.